Nunca apuestes tu cabeza al diablo. Con tal que las costumbres de un autor, dice don Tomás de las Torres, en el prefacio de sus poemas amatorios, sean puras y castas, importa muy poco que no sean igualmente severas sus obras, lo que significa, en lenguaje llano, que, siempre que la moral de un autor sea pura personalmente, no significa nada cual sea la moral de sus libros. Suponemos que don Tomás está ahora en el purgatorio por esa afirmación. Sería también una cosa inteligente, en el sentido de la justicia poética, mantenerlo allí hasta que sus poemas amatorios se agoten o se dejen definitivamente en la estantería por falta de lectores. Toda ficción debería tener una moraleja y, lo que es más importante, los críticos han descubierto que todas las ficciones la tienen. Hace algún tiempo, Philippe Melanchthon escribió un comentario sobre la batracomiomaquia y demostró que el objetivo del poeta era despertar el disgusto por la sedición. Pierre de Lausanne, yendo un paso más allá, muestra que la intención era recomendar a los jóvenes la templanza en la comida y la bebida. Del mismo modo, Jacobus Hugo ha llegado a la conclusión de que, con Ewenis, Homero quiso insinuar a Juan Calvino, con Antínoe, a Martín Lutero, con los lotófagos, a los protestantes en general, y con las arpías, a los holandeses. Nuestros escoliastas más modernos son igualmente agudos. Estos tipos demuestran un significado oculto en Los antediluvianos, una parábola en Puetán, nuevos puntos de vista en El gallo y el gallina, y trascendentalismo en Pulgarcito. En resumen, se ha demostrado que ningún hombre puede sentarse a escribir sin un propósito muy profundo. Así, a los autores en general se les ahorra mucho trabajo. Un novelista, por ejemplo, no necesita preocuparse por su moraleja. Está ahí, es decir, está en alguna parte, y la moraleja y los críticos pueden ocuparse de sí mismos. Cuando llegue el momento adecuado, todo lo que el caballero pretendía, y todo lo que no pretendía, saldrá a la luz, en el Dial o el Downeaster, junto con todo lo que debería haber pretendido, y el resto que claramente pretendía pretender, de modo que todo saldrá muy bien al final. Por lo tanto, no hay ningún fundamento para la acusación que me han hecho ciertos ignorantes, que nunca he escrito un cuento moral o, en palabras más precisas, un cuento con moraleja. No son los críticos predestinados a sacarme a relucir y desarrollar mi moral, ese es el secreto. Con el tiempo, el North American Quarterly Humdrum les hará avergonzarse de su estupidez. Mientras tanto, para evitar la ejecución, para mitigar las acusaciones en mi contra, ofrezco la triste historia adjunta, una historia cuya obvia moraleja no puede ponerse en duda, ya que quien se apresure podrá leerla en las grandes mayúsculas que forman el título del cuento. Debería tener crédito por este arreglo, mucho más sabio que el de La Fontaine y otros, que reservan la impresión que se va a transmitir hasta el último momento, y así la introducen a escondidas al final de sus fábulas. Defuncti injuria en afficiantur era una ley de las 12 tablas, y de mortuis nil nisi bonem es un excelente mandato, incluso si los muertos en cuestión no son más que una pequeña cerveza muerta. Por lo tanto, no es mi intención vituperar a mi difunto amigo, Toby Dammit. Era un perro triste, es cierto, y murió como un perro, pero él no tenía la culpa de sus vicios. Surgieron de un defecto personal de su madre. Hizo todo lo posible por azotarlo cuando era un bebé, porque los deberes para su mente bien regulada siempre eran placeres, y los bebés, como los filetes duros o los olivos griegos modernos, son invariablemente mejores si se les golpea, pero, pobre mujer, tuvo la desgracia de ser zurda, y es mejor no azotar a un niño zurdo. El mundo gira de derecha a izquierda. No sirve de nada azotar a un bebé de izquierda a derecha. Si cada golpe en la dirección adecuada elimina una propensión maligna, se deduce que cada golpe en la dirección opuesta introduce su cuota de maldad. A menudo estaba presente en los castigos de Toby y, incluso por la forma en que pateaba, podía percibir que cada día empeoraba más y más. Por fin vi, a través de las lágrimas en mis ojos, que no había esperanza alguna para el villano, y un día,
cuando lo habían golpeado hasta que se puso tan morado en la cara que uno podría haberlo confundido con un pequeño africano, y no se había producido ningún efecto más allá de hacerlo retorcerse en un ataque, no pude soportarlo más, sino que me arrodillé de inmediato, alzando la voz, profeticé su ruina. El hecho es que su precocidad en el vicio era terrible. A los 5 meses de edad solía enfurecerse tanto que era incapaz de articular palabra. A los 6 meses, lo pillé royendo un mazo de cartas. A los 7 meses tenía la costumbre de coger y besar a las niñas. A los 8 meses se negó rotundamente a firmar el compromiso de abstinencia. Así fue aumentando en iniquidad, mes tras mes, hasta que, al final del primer año, no solo insistió en llevar bigote, sino que había contraído la propensión a maldecir y jurar, y a respaldar sus afirmaciones con apuestas. A través de esta última práctica, de lo más poco caballeresca, la ruina que le había predicho a Toby Dammit finalmente lo alcanzó. La moda había crecido con su crecimiento y se había fortalecido con su fuerza, de modo que, cuando se convirtió en hombre, apenas podía pronunciar una frase sin intercalar una propuesta de apuesta. No es que realmente apostara, no. Haré justicia a mi amigo diciendo que preferiría poner huevos. Para él, era una mera fórmula, nada más. Sus expresiones sobre este tema no tenían ningún significado. Eran simples, si no del todo inocentes, improperios, frases imaginativas con las que redondear una oración. Cuando decía, apuesto a que fulano de tal, a nadie se le ocurría contradecirlo, pero aún así no podía evitar pensar que era mi deber rebatirlo. El hábito era inmoral, y así se lo dije. Era vulgar, le rogué que lo creyera. Estaba desaconsejado por la sociedad, no dije más que la verdad. Estaba prohibido por ley, no tenía la menor intención de mentir. Le recriminé, pero fue en vano. Le demostré, en vano. Le supliqué, él sonrió. Le imploré, él se rió. Le prediqué, él se burló. Le amenacé, él juró. Le di una patada, él llamó a la policía. Le tiré de la nariz, él la sopló y se ofreció a apostar la cabeza con el diablo a que no volvería a intentar ese experimento. La pobreza era otro vicio que la peculiar deficiencia física de la madre de Dammit había acarreado a su hijo. Era detestablemente pobre, y esta era la razón, sin duda, de que sus expresiones improperios sobre las apuestas rara vez tomaran un giro pecuniario. No puedo decir que le haya oído hacer uso de una figura retórica como, te apuesto $1. Por lo general, decía, te apuesto lo que quieras, o, te apuesto lo que te atrevas, o, te apuesto una bagatela, o bien, lo que es más significativo, te apuesto mi cabeza al diablo. Esta última forma parecía agradarle más, tal vez porque implicaba el menor riesgo, porque maldita sea se había vuelto excesivamente parsimonioso. Si alguien se hubiera aprovechado de él, su cabeza habría sido pequeña, por tanto, su pérdida también habría sido pequeña. Pero estas son mis propias reflexiones y no estoy en absoluto seguro de tener razón al atribuírselas. En cualquier caso, la frase en cuestión ganaba adeptos cada día, a pesar de la gran impropiedad de que un hombre apostara su cerebro como si fueran billetes de banco, pero este era un punto que la perversidad de carácter de mi amigo no le permitía comprender. Al final, abandonó todas las demás formas de apuesta y se entregó, apuesto mi cabeza al diablo, con una pertinacia y exclusividad de devoción que me disgustó tanto como me sorprendió. Siempre me disgustan las circunstancias que no puedo explicar. Los misterios obligan a un hombre a pensar y, por tanto, perjudican su salud. La verdad es que había algo en el aire con lo que el señor maldita sea, solía expresar su expresión ofensiva, algo en su forma de enunciar, que al principio me interesó y luego me puso muy incómodo, algo que, a falta de un término más definido en este momento, debo llamar extraño, pero que el señor Coolidge habría llamado místico, el señor Kant panteísta, el señor Carlyle trístico y el señor Emerson hiperquitsitístico.
Empecé a no gustarme en absoluto. El alma del señor maldita sea estaba en un estado peligroso. Decidí poner en juego toda mi elocuencia para salvarla. Juré servirle como se dice que San Patricio, en la crónica irlandesa, sirvió al sapo, es decir, despertarlo a la conciencia de su situación. Me puse manos a la obra de inmediato. Una vez más me dediqué a la protesta. Una vez más reuní mis energías para un último intento de protesta. Cuando terminé mi discurso, el señor maldita sea se entregó a un comportamiento muy equívoco. Durante unos momentos permaneció en silencio, limitándose a mirarme inquisitivamente a la cara. Pero al poco tiempo ladeó la cabeza y levantó mucho las cejas. Luego abrió las palmas de las manos y encogió los hombros. Luego guiñó el ojo derecho. Luego repitió la operación con el izquierdo. Luego los cerró muy fuerte. Luego los abrió tanto que me alarmé seriamente por las consecuencias. Luego, aplicándose el pulgar a la nariz, consideró apropiado hacer un movimiento indescriptible con el resto de los dedos. Finalmente, poniendo los brazos en jarra, se dignó a responder. Solo puedo recordar las perlas de su discurso. Me agradecería que me callara. No quería ningún consejo mío. Despreciaba todas mis insinuaciones. Era lo suficientemente mayor como para cuidar de sí mismo. ¿Todavía lo consideraba un bebé? ¿Acaso quise decir algo en contra de su carácter? ¿Acaso quise insultarlo? ¿Acaso soy una tonta? En una palabra, ¿mi madre biológica estaba al tanto de mi ausencia de la residencia domiciliaria? Me haría esta última pregunta como a un hombre veraz, y se comprometería a acatar mi respuesta. Una vez más, me preguntaría explícitamente si mi madre sabía que estaba fuera. Mi confusión, dijo, me delataba, y estaba dispuesto a apostar su cabeza al diablo a que no lo sabía. El señor maldita sea no se detuvo a escuchar mi réplica. Dando media vuelta, se marchó de mi presencia con una precipitación indigna. Fue bueno para el que lo hiciera. Mis sentimientos habían sido heridos. Incluso mi ira se había despertado. Por una vez, habría aceptado su insultante apuesta. Habría ganado por la cabecita del archienemigo señor maldita sea, porque el hecho es que mi madre estaba muy al tanto de mi ausencia temporal del hogar. Pero Kodas Chife Mideed, el cielo da alivio, como dicen los musulmanes cuando pisas sus dedos de los pies. Había sido insultado en cumplimiento de mi deber, y soporté el insulto como un hombre. Sin embargo, ahora me parecía que había hecho todo lo que se podía exigir de mí en el caso de este miserable individuo, y decidí no molestarlo más con mis consejos, sino dejarlo a su conciencia y a sí mismo. Pero aunque me abstuve de entrometerme con mis consejos, no pude renunciar por completo a su compañía. Incluso llegué a seguir la corriente de algunas de sus tendencias menos reprensibles, y hubo momentos en los que me encontré elogiando sus chistes perversos, como los epicúreos hacen con la mostaza, con lágrimas en los ojos, tan profundamente me afligía escuchar su maledicencia. Un buen día, tras dar un paseo juntos, del brazo, nuestro camino nos llevó en dirección a un río. Había un puente y decidimos cruzarlo. Estaba techado, para protegerse del clima, y el arco, que tenía pocas ventanas, era muy incómodamente oscuro. Cuando entramos en el pasaje, el contraste entre el resplandor exterior y la penumbra interior me afectó mucho. No así a los del infeliz Damet, que se ofreció a apostar la cabeza con el diablo a que yo estaba chiflado. Parecía estar de un humor inusualmente bueno. Estaba excesivamente animado, tanto que me entretuve en no sé qué sospecha inquietante. No es imposible que estuviera afectado por los trascendentales. Sin embargo, no estoy lo suficientemente versado en el diagnóstico de esta enfermedad como para hablar con decisión sobre el tema, y, por desgracia, no había ninguno de mis amigos del dial presente.
sugiero la idea, sin embargo, debido a una cierta especie de burla austera que parecía acosar a mi pobre amigo y hacer de él un auténtico bufón. Nada le servía más que retorcerse y saltar por encima y por debajo de todo lo que se le ponía por delante, ahora gritando, ahora balbuceando, todo tipo de palabras extrañas, pequeñas y grandes, pero manteniendo la cara más seria del mundo en todo momento. Realmente no podía decidir si darle una patada o compadecerlo. Por fin, después de haber cruzado casi todo el puente, nos acercamos al final del camino, cuando nuestro avance se vio obstaculizado por un torniquete de cierta altura. Me abrí paso por él en silencio, empujándolo como de costumbre. Pero este giro no le sentaba bien al señor maldita sea. Insistió en saltar el estribo y dijo que podía hacer un vuelo de paloma sobre él. Ahora bien, hablando con sinceridad, no creía que pudiera hacerlo. El mejor lanzador de palomas en todo tipo de estilo era mi amigo el señor Carlyle, y como sabía que él no podía hacerlo, no creía que Toby Dammit pudiera hacerlo. Por lo tanto, le dije, con todas las palabras, que era un fanfarrón y que no podía hacer lo que decía. Por esto tuve motivos para arrepentirme después, porque inmediatamente se ofreció a apostar su cabeza al diablo a que podía hacerlo. Estaba a punto de responder, a pesar de mis anteriores resoluciones, con alguna protesta contra su impiedad, cuando oí, cerca de mi codo, una leve tos, que sonaba muy parecida a la exclamación, «Ejem». Me sobresalté y miré a mi alrededor sorprendido. Mi mirada se posó finalmente en un rincón de la estructura del puente, y en la figura de un pequeño anciano cojo de aspecto venerable. Nada podía ser más venerable que su aspecto, no solo vestía un traje negro, sino que su camisa estaba perfectamente limpia y el cuello caía muy prolijamente sobre una corbata blanca, mientras que su cabello estaba peinado con raya al frente como el de una niña. Sus manos estaban entrelazadas pensativamente sobre su estómago, y sus dos ojos estaban cuidadosamente enrollados en la parte superior de su cabeza. Al observarlo más de cerca, percibí que llevaba un delantal de seda negro sobre su ropa interior, y esto era algo que me pareció muy extraño. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de hacer algún comentario sobre una circunstancia tan singular, me interrumpió con un segundo, «Ejem». No estaba preparado para responder inmediatamente a esta observación. El hecho es que los comentarios de esta naturaleza lacónica son casi imposibles de responder. He conocido a un crítico de la revista Quarterly Review desconcertado por la palabra «fai». No me avergüenza decir, por lo tanto, que recurrí al señor Dammit en busca de ayuda. «Maldita sea», dije, «¿qué haces? ¿No oyes? El caballero dice, Ejem». Miré con severidad a mi amigo mientras me dirigía a él de esta manera, porque, a decir verdad, me sentía particularmente desconcertado, y cuando un hombre está particularmente desconcertado debe fruncir el ceño y parecer salvaje, o de lo contrario es bastante seguro que parezca un tonto. «Maldita sea», observé, aunque sonaba mucho a juramento, y nada más lejos de mis pensamientos. «Maldita sea», sugerí, «el caballero dice, Ejem». No pretendo defender mi comentario por su profundidad, yo mismo no lo consideré profundo, pero he notado que el efecto de nuestros discursos no siempre es proporcional a su importancia a nuestros propios ojos, y si hubiera disparado al señor de parte a parte con una bomba Paixhan, o golpearlo en la cabeza con los «Poetas y Poesía de América», difícilmente podría haber quedado más desconcertado que cuando me dirigía él con esas simples palabras, «Maldita sea, ¿qué estás haciendo? ¿No oyes? El caballero dice, Ejem». «No me diga», jadeó por fin, después de cambiar de color más veces de las que cambia un pirata, una tras otra, cuando es perseguido por un barco de guerra. «¿Estás seguro de que dijo eso?» «Bueno, en cualquier caso, ahora estoy en ello, y más vale que ponga buena cara al asunto». «Allá vamos, pues, Ejem». Al oír esto, el viejecito pareció complacido, solo Dios sabe por qué.
dejó su puesto en el rincón del puente, avanzó cojeando con aire gracioso, tomó a Damet de la mano y la estrechó cordialmente, mirándole todo el tiempo directamente a la cara con un aire de la más pura benignidad que es posible imaginar en la mente del hombre. Estoy seguro de que lo ganarás, Damet, dijo con la más sincera de las sonrisas, pero estamos obligados a celebrar un juicio, ya sabes, por pura formalidad. Ejem, respondió mi amigo, quitándose la chaqueta, con un profundo suspiro, atándose un pañuelo de bolsillo alrededor de la cintura y produciendo un inexplicable cambio en su semblante al entrecerrar los ojos y bajar las comisuras de la boca. Ejem. Y, Ejem, dijo de nuevo, después de una pausa, y no le oí decir más que, Ejem, después de eso. Ajá, pensé, sin expresarlo en voz alta, este silencio de Toby maldita sea es bastante notable y sin duda es consecuencia de su verborrea en una ocasión anterior. Un extremo induce a otro. Me pregunto si habrá olvidado las muchas preguntas sin respuesta que me planteó con tanta fluidez el día en que le di mi última conferencia. En cualquier caso, se ha curado de los trascendentales. Ejem, respondió Toby, como si hubiera leído mis pensamientos, y con el aspecto de una oveja muy vieja en un ensueño. El anciano caballero lo tomó del brazo y lo llevó más hacia la sombra del puente, unos pasos más atrás del torniquete. Mi buen amigo, dijo, me hago un punto de conciencia de permitirle esta carrera. Espere aquí hasta que ocupe mi lugar junto al poste, para que pueda ver si lo cruza con elegancia y de manera trascendental, y no omite ningún ademán de la paloma. Es una mera formalidad, ya sabes. Diré, 1, 2, 3, y ya. Eso sí, empieza con la palabra, ya. Aquí tomó su posición junto al poste, hizo una pausa como si estuviera en profunda reflexión, luego levantó la vista, creo que sonrió muy levemente, luego se ajustó los cordones del delantal, luego miró fijamente a maldita sea, y finalmente dio la orden como se había acordado. 1, 2, 3, y, fuera. Puntualmente, al oír la palabra, fuera, mi pobre amigo se puso a galopar con fuerza. El escalón no era muy alto, como el del señor Lord, ni tampoco muy bajo, como el de los críticos del señor Lord, pero en general me aseguré de que lo superaría. ¿Y si no lo hacía? Ah, esa era la cuestión. ¿Y si no lo hacía? ¿Qué derecho tenía el viejo caballero a hacer saltar a otro caballero? El viejo y pequeño puntilloso. ¿Quién es? Si me pide que salte, no lo haré, eso es seguro, y no me importa quién demonios sea. El puente, como digo, tenía forma de arco y estaba cubierto de una manera muy ridícula, y había un eco muy incómodo en todo momento, un eco que nunca antes había observado tan particularmente como cuando pronuncié las 4 últimas palabras de mi comentario. Pero lo que dije, o lo que pensé, o lo que oí, ocupó solo un instante. En menos de 5 segundos desde que empezó, mi pobre Toby había dado el salto. Lo vi correr ágilmente y saltar grandiosamente desde el suelo del puente, cortando los más horribles adornos con sus patas mientras subía. Lo vi en lo alto del aire, haciendo alas de paloma para admirar justo por encima de la parte superior del estribo, y, por supuesto, me pareció algo inusualmente singular que no continuara saltando. Pero todo el salto fue cosa de un momento, antes de que tuviera oportunidad de hacer reflexiones profundas. El señor Damet cayó de espaldas, en el mismo lado del poste desde el que había comenzado. En el mismo instante vi al anciano caballero cojeando a toda velocidad, habiendo atrapado y envuelto en su delantal algo que cayó pesadamente en él desde la oscuridad del arco justo encima del torniquete. Todo esto me sorprendió mucho, pero no tuve tiempo de pensar, porque Damet estaba particularmente quieto, y llegué a la conclusión de que sus sentimientos habían sido heridos y que necesitaba mi ayuda. Me apresuré a acercarme a él y descubrí que había sufrido lo que podría llamarse una lesión grave. La verdad es que le habían arrancado la cabeza,
que después de buscarla por todas partes no pude encontrar, así que decidí llevarlo a casa y llamar a los homeópatas. Mientras tanto, se me ocurrió una idea y abrí de golpe una ventana adyacente del puente, cuando la triste verdad me golpeó de inmediato. A unos 5 pies justo por encima de la parte superior del torniquete, y cruzando el arco del sendero para formar un tirante, se extendía una barra de hierro plana, colocada horizontalmente a lo ancho, y formando parte de una serie que servía para reforzar la estructura en toda su extensión. Con el borde de este tirante, parecía evidente que el cuello de mi desafortunado amigo había entrado en contacto precisamente con él. No sobrevivió mucho a su terrible pérdida. Los homeópatas no le dieron suficiente medicina, y lo poco que le dieron dudó en tomarlo. Así que al final empeoró y finalmente murió, una lección para todos los hígados desenfrenados. Rocié su tumba con mis lágrimas, hice un bar sinister en el escudo de su familia, para los gastos generales de su funeral, envié mi factura muy moderada a los trascendentalistas. Los sinvergüenzas se negaron a pagarla, así que hice desenterrar al señor Dammit de inmediato y lo vendí como carne de perro.